Hello, gente bonita que sigue su podcast favorito de todos los jueves, Tiempos y Movimientos. Yo soy Lili Fuflo y te doy la más calurosa y apapachada bienvenida a tu capítulo número 82 de este podcast que va de arte, deporte, cultura, política y un poquito de infierno. Sobre todo en estas temporadas spooky season de Halloween, de Día de Muertos, de poner altar, de ir a pedir calaverita, de comer pan de muerto, de comer calabacita, sí, calabaza y tejocotes, esos enmielados. ¡Ay, qué cosa tan delicioso! Yo amo cualquier excusa, cualquier temporada que nos dé la excusa de tragar muchísimo, cosas que comúnmente no se comen. Me encanta además la idea de disfrazarse. Ya, ya saben que yo enferma mental, entonces a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el juego de rol. Entonces, poderte disfrazar, poder ser por una noche, por un día, poder ser un demonio, un vampiro, un monstruo, lo que tú gustes y mandes, para mí es lo máximo del mundo. Me encanta, me fascina disfrazar a los chiquitines, llevarlos a pedir calaverita, uno dar calaverita. No saben lo hermoso que es juntarte así tu buen kilo que unos 5 kilos de dulces, porque se te acaban así. De verdad que uno dice, ay, no, hombre, ¿qué? No, sí, y vale mucho la pena ver esa alegría en los niños, ver esa emoción, no perder esas costumbres. Es súper importante y súper generoso de uno y súper bonito y te retribuye mucho la vida cuando das alegría a los niños. Eh, por lo tanto, este capítulo se lo voy a dedicar a algo espeluznante y muy infantil que tiene que ver con esa parte de la mente humana que tarda mucho tiempo en irse. Es el recuerdo de una vida pasada, de lo que vivimos en nuestra vida pasada. Dicen los budistas, ellos no tienen el concepto católico de el cielo, el paraíso. Para los budistas, todas las almas se reocupan, entonces reencarnamos. Ujú. Ellos tienen muy claro las reglas de la reencarnación, por eso se portan muy bien con los animales, por eso cuidan mucho las plantas, porque todo puede ser tu abuelito, tu papá, tu mamá, tu familiar que perdió la vida. Entonces cuidan mucho, por eso tienen tal apego a la naturaleza, al cuidar los recursos, todo, porque todo puede ser, puedes haber reencarnado. Hay ciertas reglas que te hablan de la reencarnación, que dicen, por ejemplo, que si tú tienes lecciones en la vida que no has aprendido, que tienen que ver con el desapego de lo material, con el ser una persona, deja tú, o sea, no necesitas ser así como, ay, un pan de Dios, pero por lo menos sí una persona que no robó, que no mató, que no hizo daño intencionalmente, y, y, y si lo hiciste, tuviste un momento de reflexión, puedes reencarnar nuevamente. Todos tenemos lecciones en la vida que aprender y si se dan cuenta, claro que sí. ¿A poco no? Conforme pasan los años y uno empieza a crecer y a madurar, te das cuenta que hay muchas cosas que uno, por ejemplo, si vienes a un entorno donde hay mucha carencia económica, empiezas a valorar las cosas más simples y más sencillas, como tener un techo, tener agua, tener luz, tener comidita, no estarle batallando tanto la vida. eh, o sea, uno valora mucho eso. La gente que tuvo la oportunidad en esta vida de nacer en un entorno mucho más beneficiado económicamente, comúnmente, si se dan cuenta, mientras más dinero hay en una familia, no es únicamente, no es una regla, pero así es comúnmente, son familias muy desapegadas, que no tienen esa onda de la familia, todos juntos. Entonces, como que vienes a esta vida a aprender el valor del vínculo fraternal,
el valor de la amistad, el valor de cuando tienen empresas, esas familias muchas veces vienen a esta vida a aprender el, el valor de tener en tu vida, de la abundancia, en fin, tú búscale en tu vida qué es lo que viniste a aprender por medio de qué es lo que no tienes y qué es lo que tienes mucho y date cuenta dónde es donde tienes que aprender. También en la religión de los santos de los últimos días, o sea, los mormones, también se cree que en el cielo o en ese momento como Mm, es que el limbo no existe, pero me refiero a ese como espacio donde todos son energía sin materia, que tú escoges quién quieres que sea tu papá, quién quieres que sea tu mamá, tus hermanos, con respecto a cómo te llevas con esa energía, cómo te sientes de feliz con esa energía. Entonces vienes a este mundo con cierta conciencia. El punto es que algunas veces en los niños sobre todo cuando están en una edad en la que ya saben comunicarse como a los 2 añitos, hasta más o menos los 5 añitos. Muchos, muchísimos. No sabes cuántas historias me encontré. Cientos y cientos y cientos de historias de esa etapa de la infancia primigenia, pero que ya te puedes expresar oralmente, verbalmente, que describen sus vivencias de la vida pasada. Es que es increíble, es de verdad increíble. Yo tengo la fortuna, le agradezco tanto a la vida haber tenido a mi patroncita, a la patroncita, porque ella es una persona increíble, es una personita que desde ahorita ya es buena, es noble, es amable, es tierna, pero también tiene esa onda oscura, ¿sabes? Es una persona muy, no le tiene miedo a, a hablarte de cosas piquis, de cosas creepies, de cosas así. Y ella, al final de este capítulo, yo te prometo darte 2 anécdotas de esto que tiene que ver con los niños reencarnados. ¡Uy! Así que yo le quiero dedicar el capítulo 82 a la infancia, pero la infancia creepy. Ese momento, esas anécdotas, te recopilé varias porque te digo que son muchísimas de niños que describen haber vivido otro momento. Algunas anécdotas son muy, muy largas, entonces sí tuve yo como que decidir cuáles para poderte mencionar varias, ¿no? Para que hubiera así de mucha cosa. Y es un tema súper interesante. Yo por favor te pido aparte de darle like a este capítulo, de suscribirte, de compartir, de comentar lo que tú quieras, por favor dime alguna anécdota de este tipo que tú conozcas en tu casa o de ti mismo, que porque se pierde, es muy curioso, es cuando dicen que uno tiene el tercer ojo muy abierto cuando eres chiquitín y como que a los 5 años ¡fum! Se te cierra. Es una cosa impresionante y de verdad es muy claro, es muy definido y pasa en todos lados del mundo. Entonces está bien loco el asunto y yo quiero platicarte de eso. Si tú te acuerdas de alguna anécdota tuya, por favor, por favor, por favor, por favor, expláyate, cuéntamelo en todos los mensajes que necesites para que me des todos los detalles posibles. Y a lo mejor tú no te acuerdas, pero tus papás te lo recuerdan, te dicen, oye, es que tú decías estas cosas. O los maestros que tuviste, también muchas veces los maestros del kinder, no, hombre, oyen cada cosa que les pasa a los niños que recuerdan, que los impresiona muchísimo. Por ejemplo, te voy a mencionar el caso de, no voy a dar nombres de nadie, comúnmente en estas anécdotas tampoco nadie es muy dado a dar nombres, porque como estamos hablando de niños, pues no queremos interrumpir su privacidad, ¿verdad? Es muy importante. Un padre de familia a primera voz narra lo que le ocurría a su hijo, que actualmente tiene aproximadamente 7 años. El niño comenzó desde los 3 años, te digo, cuando ya empiezan como a hablar muy bien. Muchos niños hablan chiqueado y terrible. Eso es pedo de la familia, ¿eh? Eso es un problema de la familia que no los está educando bien. Pero un niño desde que empieza a hablar tiene la capacidad de mencionar palabras impresionantes, impactantes.
de ser muy claro oralmente, pero si no es así el caso los niños que te rodean, tú échale ganas y háblales así como persona. No les estés hablando así, o sea, ni les digas que el pupú, el guaguala. No, 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 todo dile por su nombre y los niños solitos saben hablar muy bien. En este caso, cuando su hijo tenía 3 añitos, comenzó a describir su vida pasada con muchos detalles, daba muchos detalles de una vida pasada. El niño, describe el papá, su hijo nunca tuvo un comportamiento natural para un niño, como por ejemplo ver caricaturas, ponerse a jugar así como loquitos, el juego imaginativo en ese momento está en su pleno. Tú le puedes dar esta pluma y el niño te va a hacer una historia, una anécdota. Ellos solitos, tú los ves ahí hincaditos en un rinconcito con una pluma, haciendo que son. Y el juego imaginativo está muy... Y el niño no lo hacía, no lo hacía. Lo que hacía mucho, extrañamente, era em, recargarse en un sillón. El sillón estaba junto a la ventana y el niño miraba hacia afuera y lloraba y decía que extrañaba mucho a su familia, que extrañaba mucho a su papá, a su mamá. Entonces se le acercaban el papá y la mamá y le decían, mi amor, pero aquí estoy, ¿qué pasa? Y él le decía, no, es que tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. O sea, imagínate, el niño de 3 años. Eh, Posteriormente empezó a tener apoyo psicológico, o sea, para la familia se volvió como un tema tan recurrente y pues era un niño querido, por lo tanto fue atendido, ¿no? Era clara que el niño, era muy claro que el niño tenía una necesidad, entonces se le acercó a tener apoyo psicológico. El niño se negaba rotundamente a hablar durante las sesiones de apoyo psicológico. El niño simplemente no hablaba, no hablaba y no hablaba. Hasta que cuando el niño tenía 4 años, o sea, estuvieron mucho tiempo llevándolo y acompañándolo. El niño le dijo al papá, eh, con mucha seriedad, con un tono muy de voz así muy, le dijo, mira, yo no quiero que te asustes, papi, pero te voy a contar algo. Yo no soy yo. Yo soy tal persona, dio un nombre en específico. Yo vivo en tal lado. Mi casa está en tal lado. Está mi esposa, están mis hijos, están mis papás, están mis hermanos y yo los extraño mucho. Por favor, yo quiero verlos. El Señor, es muy duro, yo me imagino, recibir ese tipo de información de parte de tu bebé, bueno, tu niño cuando tiene 4 añitos. Y yo creo que una parte del amor que le tenemos a nuestros hijos es eh, pues creerles, ¿no? O sea, el amor nos hace creer ese tipo de cosas a pesar de que tú no entiendes o no crees que la reencarnación o que en fantasmas o que el amor que le tienes te hace ver que las circunstancias que está viviendo tu niño no son normales. Entonces uno intenta, de verdad uno intenta hacer lo que sea con tal de que tus hijos estén bien. El Señor accedió a llevar al niño a la dirección, porque el niño le daba una dirección exacta, le decía la calle, le decía el número. Esta es familia que no vive dentro de la Ciudad de México, esta anécdota viene de provincia. Entonces el señor más o menos ubicaba el municipio donde el niño de donde le estaba hablando, y comprende, el Señor menciona una y otra vez que fue con mucho temor, porque comprende que la gente de provincia muchas veces es muy celosa y muy cerrada de sus espacios, de sus lugares, de creer en estas cosas, de todo te lo pueden tomar mal, todo, y luego se hacen como que suele ser gente un tanto agresiva, un tanto como un poco más. ¿Cuándo ocurren estas cosas? Cuando uno está en otra circunstancia, la gente de provincia es lo máximo, es lo mejor del mundo. Entonces el señor iba como con cierto temor ante lo que se fuera a encontrar y ante las circunstancias, ¿no? Porque también llegar a una casa y decir, hola, buenas tardes, ¿qué crees que mi hijo es un ser pariente tuyo finado? Pues también no es, no tiene ni lógica, ni sentido, ni nada. El señor accedió
Lo llevó a su casa real, porque el niño insistía en que esa era su casa real. Dio con la dirección exacta y dieron a la primera porque el niño le decía por aquí, por allá, aquí date vuelta. O sea, increíble. O sea, imagínate un niño de 4 años diciéndote aquí date vuelta y a la derecha va a estar tal cosa y estaba tal cosa, ¿no? Y en la esquina hay tal cosa, ahí te vas a dar vuelta a la izquierda y ya estaba tal cosa. Entonces, ya para ese momento el señor estaba muy impresionado. Llegaron a una casa que el señor describe, pues, un tanto antigua, la casa bastante antigua, bastante, no en malas condiciones ni en ruinas, para nada, sino que era una casa de arquitectura antigua. Fueron, tocaron a la puerta, explicaron la situación, como te digo, con mucha pena, con mucho, híjole, no, esto está muy extraño, comprendiendo que pues la gente podía no reaccionar de la mejor manera. Estaba en ese momento una señora de avanzada edad y familiares de la señora. El niño, desde que llegaron y estacionaron el coche enfrente, el niño se bajó corriendo del carro y corrió gritando, esta es mi casa, por fin llegué. Em, Dejan pasar al niño, el señor por fin pues les explicaron, no, pues mira, está pasando esto, esto, esto. Eh, la señora grande, la señora mayor, dijo que la descripción que le estaban dando era la de su abuelo. Em, el niño, pues bueno, pásenle, los dejan entrar. También la gente, no imagínate, o sea, dejar entrar unos desconocidos que están diciendo una locura de tal magnitud, pues también, ¿no? Los dejaron entrar, los dejaron pasar. eh, el niño, al entrar a la casa, corría por las habitaciones diciendo, aquí hay una habitación, aquí hay otra. O sea, el niño reconocía los rincones. Incluso, ya sabes que algunas casas tienen, por ejemplo, alguna puertita abajo de una escalera, algo así. El niño sabía dónde estaba la puerta, el niño sabía dónde se guardaban ciertas cosas, el niño sabía, o sea, era impresionante. La verdad que para ese momento la señora mayor estaba muy impresionada, muy impactada, la familia también estaban muy impactados. El niño comenzó, la señora incluso ya estaba como wow, ¿no? Que comenzó a sacar fotografías de la familia, quien vendría siendo su abuelo, de la señora, y el niño decía, mírame, mírame. O sea, se reconoció en las fotos sin decirle, este es el abuelo. El niño decía, este soy yo, este es mi hermano tal, esta es mi hermana tal, este es así. Y la señora no estaba que no cabía, ¿no? Porque esa es información que no está en Google. O sea, si tú ahorita me sacas tu álbum de fotos, si tú no me dices quién es quién, ¿yo cómo voy a saberlo? Yo puedo tener una biografía de alguno de tus tíos, de alguna de tus tías, por medio de Google, por medio de ChatGPT, lo que quieras. Pero ¿cómo sabría yo quién es quién según el contexto del momento? Entonces el niño les decía, sí, 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 la señora estaba muy impactada, muy impresionada. Imagínate, el papá estaba que no lo podía creer, estaban ya, o sea, lloraban, decían que lloraban y lloraban porque era muy impactante lo que pasaba, la gente lloraba y lloraba. Entonces el niño de repente les dice, yo sé dónde estoy enterrado, yo sé dónde estoy enterrado. Entonces el papá le decía, cálmate, mijito, no, sí, papá, ven, vamos. Y lo llevó a un área donde estaban las tumbas familiares. eh, Les dijo, aquí estoy yo. Y llegaron a la tumba tal cual. O sea, ¿cómo el niño iba a saber todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Describen que la tumba era muy antigua, se veía bastante, bastante antigua, eh, con una cruz de madera ya totalmente roída. El niño de repente, el papá en ese momento estaba llorando así a mares. La señora se puso muy mal, la señora mayor se puso muy mal, o sea, muy mal, casi a punto del desmayo, porque el niño, estando en la tumba, se giró hacia donde estaba la tumba de quien fuera su mamá, que en este caso sería la bisabuela de la señora mayor que habitaba la casa en ese momento, y se tiró hacia la tumba y comenzó a gritar, mamá, mamá, llegué, regresé, mamá, te dije que iba a volver contigo. Un niño de 4 años diciendo eso, aventado así en una tumba, agarrado, llorando.
Ya la señora, toda la familia estaba llorando, impactados, nadie hablaba, o sea, describe el señor que narra, para ese momento ya ni siquiera estábamos hablando, o sea, ya habíamos pasado el momento de la, ay, wow, estaban todos en un mar de llanto. El niño gritaba y berreaba, mamá, te lo dije que iba a volver y yo volví, me tardé tanto tiempo en volver, pero estoy aquí. La gente alrededor comenzó a decirle, oigan, si esto es una broma, qué broma de mal gusto, no, no, ¿por qué le están haciendo esto a la señora? Y el señor insistía con mucho miedo, con mucha pena, mucha vergüenza, porque él sentía que la gente pues se le iba a poner brava, ¿no? Ante la situación, ante ver a la señora tan mal, y él les repetía, es que esto solo lo hago porque mi hijo me lo pidió, o sea, esto él me lo pidió. Se tuvieron que llevar al niño arrancando el pasto de la tumba de la mamá porque no se quería ir, se lo tuvieron que llevar así y el niño, o sea, tan se quería agarrar que arrancaba el pasto. La señora totalmente ya había perdido, así ya estaba, ya sabes, ya le estaban poniendo viva por rub y sales y todo. Fue muy impresionante para todos ellos. El niño pues dio fechas exactas de cuándo nació, de cuándo murió, fechas de todas las personas que estaban ahí, nombres, direcciones, y el niño describió que cuando él tenía 28 años, estaba montado en su caballo, el caballo se le desbocó, él se cayó y se desnucó. Dice, después yo vi a dos personas a quien no les pude ver el rostro entre brumas y después de eso yo estaba aquí con ellos. O sea, pasaron 100 años de que él falleció a los 28 años y reencarnó en este niño. Y hasta los 4 años que él pudo expresar oralmente lo que había ocurrido, es que ocurre esto. ¡Ay, qué miedo! Cállate, cállate, cállate. Está buenísima, está buenísima. A mí se me hizo súper, ay, me impresionó muchísimo, muchísimo. Otra que es, esta es súper famosa. Esta yo la había escuchado en todos los programas, que La Mano Peluda, que La Hora del Miedo, que Historias de Horror, que hasta en la televisión. Esta yo la he visto, ya la he escuchado muchas veces y siempre me causa mucha como emocioncilla porque se pudo rectificar la información. Esta la narra de primera voz la mamá de este niño. Les repito, siempre, todos estos casos siempre van entre los 3 añitos y los 5 añitos. En este caso, un niño tenía 4 años cuando decía que su nombre era Alejandro y no te respondía ante otro nombre. O sea, su verdadero nombre era otro, pero él decía que se llamaba Alejandro. Incluso las maestras del kinder siempre le decían, no, mira que esto, y el niño a todo mundo les contaba esto. Les decía que él falleció en un helicóptero en Panamá cuando él era jefe de policía. Era muy específico el niño con el dato, con la fecha, con todo. Es que yo soy de Panamá, el niño viviendo aquí en México, ¿eh? Esta es una historia de un niño mexicano. Entonces, el niño decía que falleció en un accidente de helicóptero en Panamá, cuando él era jefe de policía. Y su nombre era Alejandro. Entonces, tenía pedicure de que el niño no hacía ni siquiera los honores a la bandera porque él decía que esa no era su bandera, o sea, que la bandera de México no era su bandera y él decía, la mía es roja con azul y blanco, o sea, como la de Panamá. Ay, cállate. Este, decía que tenía un miedo a volar cada que veía aviones o helicópteros, el niño se ponía muy mal, se ponía muy mal. Y la mamá decía, pero ¿por qué dice eso si nosotros pues no, nunca hemos viajado en avión, nunca, nada, 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 nada? En una ocasión, la mamá lo lleva a la feria y lo sube a los juegos mecánicos. Padrísima la feria, ya sabes, el niño, chubidubi, bien los brincolines y todo bien, todo fine, hasta que lo sube a un juego que empieza a dar como vueltas, un juego mecánico que empieza a dar vueltas. El niño tuvo un ataque de pánico. Un niño de 4 años con ataque de pánico. O sea, imagínate qué cosa tan triste, tan horrible, tan terrible. El niño dice, dentro del ataque de pánico, gritaba que se sentía igual como el helicóptero en el que se había caído. Y que aparte de todo, el niño te describía, ay no, qué terror, que
azota el helicóptero, pero que él no murió, que él se quedó pues sufriendo, pues ya sabes, entre que el fuego y entre que el chingadazo y entre, o sea, no fue muerte así instantánea, sino que duró unos momentos todavía consciente la persona. Y el niño te lo describía. O sea, te aterras, güey, te zurras. Este, menciona que el niño dice que tenía esposa y que vivían en otro lado. Le dice, actualmente, o sea, pasa este tiempo de los 3, 4, 5 años, el niño crece, ya cumplió 13, 14, 15, y si le preguntas al chavo si se acuerda, él dice que no se acuerda de nada de eso. Es más, él dice, no, yo jamás conté esas cosas, no, no, para nada, para nada. Pero están las maestras del kinder como testigos, está la mamá diciendo, sí, sí, te digo, como ese dato, ¿no? De que el niño nunca quiso hacer honores a la bandera porque decía que esa no era su bandera, que nunca respondía bajo el nombre de su nombre de él, sino que decía, yo me llamo Alejandro, me llamo Alejandro, ya les dije. Y entonces las maestras dicen, sí, eso pasaba, porque todo eso se fue a corroborar, todo eso está corroborado. Una amiga de la mamá decide hacer una búsqueda, como que el niño daba tantos datos, tanto nombre, tanta fecha, tanto todo, que para la amiga de la mamá, pues se le hizo como, a ver, y se le ocurre buscar. ¿Qué crees que encontró? Esto. El general Alejandro Fernández, jefe de la policía en Chile, falleció en un accidente en helicóptero en Panamá. ¡Ay, qué miedo! Pues ya, o sea, no manches, no manches, no manches. Bueno, ahí va otra. Mi hija cuando tenía 3 años, más o menos, íbamos caminando y me dijo, agárrame de la mano, hazte para acá. O sea, la niña chiquita diciéndole a la mamá, mamá, agárrame de la mano, hazte para acá. Y la jalaba hacia como pegadas a las paredes de la banqueta, que no fuera pegada a la orilla. Y le dice, no quiero que te atropelle otro auto. Entonces la mamá le dijo a la niña, ay, mi amor, pues nunca me han atropellado. Y la niña le contestó, sí, cuando yo era tu mamá, te pedí que me dieras la mano, pero no hiciste caso y te atropellaron y te moriste. Y entonces la señora se quedó así y dice, mi hija, por cierto, mi hija siempre se ha comportado como una mamá conmigo. Ay, cállate, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Otra anécdota de esas cortitas, porque te digo que anoté varias para tener varias. Dice, un día mientras bañaba a mi hijo de 4 años, me dijo, así estaban así en la tinita, ¿no? Y las mamás así pues haciéndole pues, su bañito, el niño con sus juguitos, y de repente como que el niño se quedó así como pensando, niño de 3, 4 años, ¿no? Se quedó, y le dijo, mamá, antes yo dormía en un cartón y no tenía para comer, mami, y yo le pedía monedas a la gente, pero no siempre me daban. Eh, después, dice el niño, pero luego me dormí y yo te veía desde arriba. Yo estaba arriba y yo te veía. Y después ya eras mi mamá. No manches, la señora se quedó así y empezó a llorar mientras el niño le platicaba. Y ese día la mamá comprendió por qué su hijito siempre, siempre le decía que tenía hambre, casi aún acabando de comer. Y yo le decía, mami, tengo hambre. Y le decía, y que disfrutaba mucho comer el niño. Él nunca se perdía, no desperdiciaba, o sea, ay, cállate, cállate. Otra así cortita dice, mi hija cuando entró al kinder, en el kinder entras a los 3 años, ¿eh? Dice, me dijo, mamá, me acuerdo cuando tú y yo jugábamos en el kinder. Y la mamá pues la miró extrañada, ¿no? Y le dijo, y la niña se le queda viendo, ¿no? Como su mamá pues se queda así, ¿no? Y le dice la niña, ¿no te acuerdas, mami? Y la mamá le dice, no. Y le dijo, es que íbamos en otro kinder, pero yo me dormí y me quedé, pero yo me quedé dormida. eh, eh, la mamá en ese momento se quedó helada, petrificada, se espantó mucho porque en ese momento se acordó que cuando la mamá estaba en el kinder, tuvo una compañera que era su mejor amiguita,
que se enfermó de leucemia y falleció. Y precisamente falleció mientras estaba dormida. ¡Uy, qué miedo! Espérenme, tenía otra. Según yo, tenía otra. Sí, 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 sí. Esta. Dice, mis papás me cuentan que cuando yo era pequeño siempre veía a una señora en el pasillo asomándose cada que íbamos a casa de mi abuelo. Mis papás no me prestaban mucha atención hasta que ya creció y pasó y el niño decía, es que yo veo una señora en la casa de mi abuelo. Dice, hasta que les dije que era una señora medio güera con muchas canas que siempre llevaba un paliacate negro en la cabeza. Después empezó él a buscar fotografías, y de repente vio una foto de la bisabuela que siempre llevaba un paliacate amarrado en la cabeza. Dice, lo extraño es que yo nunca vi a mi abuela viejita. ¡Ay, qué miedo! Bueno, ahora les voy lo que les prometí. Dos anécdotas de mi, de mi María. Bueno, tiene muchas. Ella tuvo ese periodo, o sea, nos contaba muchas cosas. María siempre tuvo la cualidad de tener una forma de hablar muy, muy clara desde que era muy pequeña. O sea, ella tenía apenitas, perdón, tenía apenitas unos 3 años, cuando ella ya se soltaba diciéndote unas palabrerías chulas, ¿eh? O sea, esa nube es cumulonimbus y no sé qué, y guau, guau, guau. O sea, te decía siempre muchas cosas muy, muy bien, muy claramente. Por eso ella nunca me hizo berrinches, porque siempre podía decirme con mucha claridad qué quería, qué necesitaba. Entonces, desde muy pequeña ella narraba cosas muy extrañas. Tengo muchas anécdotas, voy a platicar varias. Por ejemplo, ella una vez el patrón trajo una bocina, ya sabes, un bocinón así de este tamaño, con luces y todo, ¿no? Entonces, yo encontré a la patroncita que estaba así, ¿no? Con unas moneditas en la mano. Y le buscaba por acá y le buscaba por allá y se agachaba y le buscaba. Y entonces yo pensando que estaba viendo las luces, ¿no? Pero pasó mucho rato ahí. Entonces ya yo me acerqué y le dije, ¿qué pasó, hija? Y me dijo, es que ¿dónde están las monedas? ¿Dónde van las monedas? ¿Dónde van las monedas? Y yo, ¿cuáles monedas, hija? ¿Por qué? ¿Qué monedas? Y ella me dijo, pues las monedas de la rocola. O sea, según ella, la bocina era una rocola. Ay, por favor. O sea, ya no hay rocolas más que en algunas marisquerías. O sea, no me vengan con que la niña. No. O sea, ella vivió en un tiempo donde había rocolas. Otra muy graciosa y muy rápida es que yo uso los tripiés para las lámparas, ¿no? Entonces ya sabes que están así. Cuando recién traje yo uno bastante alto, de más de 1 metro, que se sube a más de 1 metro, la niña se paró tras el tripié, puso un trapito arriba del tripié, se acomodó tras el tripié, se tapó y empezó a decirme, foto, foto. Ay, qué miedo. En especial tiene otra muy rara, este, en el que fue muy específica, muy, muy, muy específica, y esa me la contó varias veces, en el que ella me decía que se acordaba mucho, me decía, extraño mucho estar con mis caballos, extraño mucho estar con mis caballos. Yo siempre le he puesto mucha atención a esta personita especial, siempre la he escuchado y procuro como de qué me estás hablando, ¿no? Entonces ella me empezó a narrar una cosa muy específica. Me dijo, es que yo tenía gallinas, yo tenía animalitos y dijo una frase que aún a la fecha me da escalofríos porque dijo, yo tenía caballos para montar. Fue muy específica en eso. O sea, porque no es nada más como la idea de, ay, caballos, sino
que esos caballos tienen una función. La gente que se dedica a tener granjas, a atender animales de gran formato, tú sabes que hay caballos para correr, hay caballos para una granja, hay caballos para montar. Y ella dijo eso, dijo, yo tenía caballos para montar y mis gallinas. Mi- en otras ocasiones me decía, extraño mucho mis caballos, extraño mucho montar mi caballo. Entonces yo traté como de decir, sí, ¿tu caballo cómo era? Me describió un caballo en específico. ¿Y cómo eras tú? Le dije, porque se me hizo, pues ya, o sea, ya, cuando uno ya está viviendo con una personita así, ya, de verdad que es muy impresionante. Y me dijo, yo era, yo era tan alta como papá, o sea, el patrón mide 1,85 más o menos. Me dijo, yo era tan alta como papá y tenía canas. Yo montaba mi caballo y tocaba una guitarra y me gustaba mucho cantar. Así, así las cosas. La patroncita llegó más o menos, ah, pasó esta edad y como un switch dejó de contarme cosas que ella veía o cosas que ella había vivido. Hasta la luz se fue. Así, así pasa. Por favor, cuéntame tú historias que tengas que sepas de este tipo, anécdotas de tu familia, de gente que tú conozcas, de ti mismo. Y por favor, cuéntame qué crees tú, cuál es tu pensamiento con respecto a la reencarnación. Eh, si crees que pasa, si crees que no pasa, si crees que el alma descansa, si crees que hay un número limitado de almas y por lo tanto tienen que reciclarse, o cómo es que funciona este asunto. Bueno, pues yo te espero el próximo jueves para Juntos de la Mano desmenuzar los sucesos del momento. Yo te los entrego serviditos en bandeja de plata para que tú los degustes en el momento en que más te plazcan. Por favor, disfruta mucho estas fechas. El frío también disfrútalo. Aprovecha para reconocer a todos tus parientes. Estamos muy mal acostumbrados a solo recordar ciertos momentos de la vida de aquellos que se fueron y a solo pensar en que en lo malo, pero también en ti está todo lo bueno de esas personas, lo astutos, lo hábiles, lo inteligentes, lo etcétera, lo fuertes, lo todo eso está en nosotros y vale mucho la pena recordarlos a todos en este momento. Vete a tu álbum de fotos familiar, recuerda, recuérdalos a todos. Ay, recuérdame. Recuérdalos a todos, disfruta mucho estas fechas, son deliciosas, son hermosas y sirven mucho para recordarnos quiénes somos y dejarnos más claro hacia hasta dónde podemos llegar. Esto es Tiempos y Movimientos y yo soy Lili Fuflo. Te quiero muchísimo. Chao.